Los que nos estáis viendo, este año, a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, no podremos tener ese acto de reivindicación en la lucha contra la violencia de género que todos los años celebramos, y tendremos que hacerlo de esta forma, a través de las ondas, a través de Internet y en esta presentación, que lo que trata simplemente es de reivindicar que tenemos que seguir luchando, las administraciones, la sociedad y el mundo en general, por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres que nos permita pues erradicar de una vez por todas esa lacra, esa terrible lacra que es la violencia de género, ¿no? Hoy, más que nunca, desde las administraciones lanzamos un mensaje contundente y claro en la lucha contra la violencia de género. No vamos a permitir que se sigan sucediendo situaciones de desigualdad y que ese patriarcado que durante tantos años ha persistido, pues que de una vez por todas se vaya difuminando y vayamos hacia una sociedad más justa, más inclusiva, en igualdad de oportunidades, sin micromachismo, sin techos de cristal y sin ningún tipo de barrera que impida a la mujer desarrollarse en igualdad de condiciones, al igual que lo hacemos los hombres. Así que seguimos trabajando y os voy a dejar pues con toda la programación que tenemos dedicada para hoy, día en el que reivindicamos la lucha contra la violencia de género. La Organización Mundial de la Salud, en la presentación del informe Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra las Mujeres del año 2013, indicó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Los datos sobre su magnitud son elocuentes. El referido informe de la OMS recoge que la prevalencia mundial de la violencia de género en las relaciones de pareja es del 30% y en Europa del 22,3%. Por su parte, la Unión Europea señala que el 20% de las mujeres de los Estados miembros mayores de 18 años sufren violencia física en el contexto de la relación de pareja, el 43% violencia psicológica y el 7% violencia sexual ejercida por sus parejas o exparejas. La violencia de género tiene tres elementos básicos que la diferencian de otras violencias: su componente estructural, el objetivo de control y el aislamiento que conlleva. El objetivo principal de la violencia de género no es el daño, sino el control con objeto de someter a la mujer a los dictados y referencias que impone el agresor a partir de los elementos estructurales de la sociedad y la cultura. Por eso, se trata de una violencia continuada en el tiempo, dentro de la cual se producen agresiones físicas, psíquicas y sexuales, y por ello su impacto sobre la salud supera al efecto que podría tener la suma de los ataques aislados más o menos repetidos. Dentro de la estrategia de control, el agresor juega con los elementos estructurales a nivel social y con el control individual para aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externo, fundamentalmente familia, amistades y entornos, con el doble objetivo de aumentar el control y conseguir impunidad por la violencia que ejerce. El confinamiento producido tras la extensión de la pandemia por el COVID-19 ha creado las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien, aísla aún más a las mujeres, aumenta el control por medio de la clausura formal en el hogar, facilita la impunidad al aumentar las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia y crea un contexto que facilita el uso de cualquiera de sus formas ante el más mínimo estímulo. Los datos que aparecen en informaciones periodísticas sobre la evolución de la violencia de género durante estos días de cuarentena confirman la situación, con un aumento del 37% en el número de llamadas al 016 y una disminución de las denuncias. Todo ello en un escenario en el que han aumentado los elementos que incrementan el riesgo de violencia sobre las mujeres, entre ellos el consumo de alcohol, con una subida en las ventas del 84,4%, y de pornografía, que ha aumentado un 61,3%. Confinar a las mujeres maltratadas en el hogar donde sufren la violencia y al lado de quien la ejerce tiene como consecuencia directa el incremento de la violencia y de la impunidad del agresor. Como resultado del refuerzo de los tres elementos que la caracterizan, el componente estructural, que sitúa a la figura del hombre la referencia de las decisiones y la necesidad de mantener el orden impuesto bajo su criterio, el aislamiento como consecuencia de la barrera material para salir de ella y comunicarse con libertad, y el control directo que la violencia ejerce sobre la mujer. Esto obliga a las administraciones públicas a reforzar nuestra intervención, en estos casos mediante la implementación de planes de contingencia que ponderen la especial situación que estamos viviendo y que, con independencia del impacto que la pandemia está generando en la salud,
en el empleo, en la economía, en las relaciones sociales, además está incrementando el maltrato de género por la concurrencia de los elementos indicados. En otro orden de cosas, y coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Benalmádena ha incluido y aprobado el primer Plan Integral contra la Violencia de Género, financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su elaboración ha constado de varias fases. Una primera fase de diagnóstico, una segunda, que es el marco normativo, la tercera, que es la fase de diseño del plan integral con la consiguiente creación de mesas de coordinación y seguimiento, y la cuarta, que es la elaboración de un plan de comunicación. Las líneas estratégicas del plan pivotan sobre el establecimiento de medidas recogidas en los siguientes apartados: el fortalecimiento de la estructura municipal contra la violencia de género residenciada en el Centro de Información Municipal a la Mujer, sensibilización y prevención con el objetivo instrumental de crear un contexto de tolerancia cero frente a la violencia de género, la protección y atención a las mujeres víctimas de violencia de género, la recuperación integral de las víctimas, la coordinación y cooperación institucional para dar una respuesta más efectiva frente a la violencia de género y el seguimiento y evaluación del plan. Con la finalización de este primer plan integral, el Ayuntamiento de Benalmádena da un importante impulso al compromiso municipal en la lucha contra la violencia de género a través de medidas novedosas y de impacto dotadas económicamente en el marco de las competencias que sobre esta materia establece la normativa del régimen local. Desde el equipo técnico de la Concejalía de Igualdad queremos resaltar que son ya 20 años de jornadas dirigidas a nuestro municipio en materia de prevención de la violencia de género. A lo largo de estos años hemos podido ver cómo se han producido modificaciones legislativas y sociales en la materia que nos ocupa, y nos pareció importante trasladar todos estos cambios a la población a través de jornadas como esta. Nuestro objetivo ha sido crear entre todos y todas las bases de un rechazo social suficiente para ser más eficaces en la lucha contra la violencia de género, ya que pensamos que cada una de las personas tiene un ámbito de responsabilidad en este tema. Este año tan diferente para todos debido a la pandemia COVID-19 que venimos sufriendo, decidimos no dejar de realizar este trabajo, pero sí que nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias. Por ello, que el formato de es haceros llegar la ponencia a través de este vídeo, que esperamos que os parezca interesante. La temática elegida es Estrategias para la erradicación de la violencia de género, primer plan integral contra la violencia de género en Benalmádena, como una herramienta para la mejor respuesta institucional en materia de violencia de género. Bueno, antes de dar paso a la ponencia, queríamos agradecer la participación a lo largo de estos 19 años anteriores de la Jornada de Violencia de Género de Benalmádena, que sin ellas no se podía realizar. Fundamentalmente, pues queremos agradecer al público que ha asistido, a los vecinos y vecinas que han asistido a la jornada durante estos 19 años, a tantos compañeros y compañeras del Ayuntamiento que han colaborado para que las jornadas hayan sido posibles, a todos y a todas los ponentes que han transmitido sus conocimientos y han hecho llegar al público su compromiso con esta grave problemática social. Igualmente, agradecer a los distintos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena que han tenido la responsabilidad en cada caso de ejercer las delegaciones de igualdad y las alcaldías, bueno, que también han demostrado su implicación en la lucha contra el fenómeno del maltrato de género. Y, cómo no, a mis compañeras de este equipo que durante 20 años han trabajado con ilusión y con compromiso para llevar adelante el trabajo a nuestros vecinos. Gracias. Pues en primer lugar quisiera agradecer al Ayuntamiento de Benalmádena, a su alcalde, Víctor Navas Pérez, y especialmente al equipo del Centro Municipal de Información a la Mujer, a Ana Salas, a Ángela Rodríguez, a Enrique Bernal y a Laura Fernández por su confianza, no solo para encomendarme
la elaboración del Plan Integral contra la Violencia de Género en Benalmádena, sino también por invitarme a participar en esta jornada que cumple su 20 cumpleaños, ¿no? Además, quisiera felicitar públicamente a todo el equipo técnico por el magnífico trabajo que realizan y que he tenido el placer de conocer. Ha sido un placer ver el compromiso que ponen en cada uno de sus facetas, ¿no?, de su trabajo. Existe un gran acervo normativo internacional y nacional que aborda la violencia de género. A nivel estatal, España es signataria de instrumentos internacionales en esta materia y ha trasladado al ámbito nacional normativa específica que otorga un papel fundamental a los gobiernos autonómicos y municipales, pues es a nivel local donde el margen de actuación es mayor al tener mayor proximidad a la ciudadanía. Han sido también abundantes los análisis de los obstáculos para el avance de la igualdad y la erradicación de la violencia, así como que se han aportado numerosas recomendaciones sobre posibles líneas y estrategias de acción para acabar con esta lacra que impide a las mujeres y a las niñas disfrutar de una vida plena. El plan integral diseñado recoge los principales textos normativos internacionales, europeos, nacionales y autonómicos que apelan a los gobiernos e instituciones públicas a adoptar medidas que garanticen a las niñas y a las mujeres vivir una vida sin violencia, ¿no? El municipio de Benalmádena contaba ya con esos mecanismos, con instrumentos e instancias que abordaban la violencia contra las mujeres. No obstante, conscientes de que el problema de la violencia de género requiere una respuesta transversal e integrada, ¿no?, como señalaba el alcalde hace unos momentos, asumía una responsabilidad mayor al respecto, ¿no?, y decidía diseñar el Plan Integral contra la Violencia de Género, financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. El primer plan contra la violencia de género de Benalmádena es un instrumento integral, al tener en cuenta que la complejidad de la violencia de género conlleva un abordaje transversal y, por tanto, requiere la acción participada de múltiples actores, entre los que se encuentran agentes municipales de diferentes áreas y niveles, fuerzas y cuerpos de seguridad, sociedad civil, empresas privadas, medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto. Es, en definitiva, un instrumento político clave que, primero, permite establecer pautas, mecanismos, roles y procedimientos para luchar más eficazmente contra la violencia de género. En segundo lugar, facilitará que las mujeres víctimas y supervivientes de violencia puedan acceder a oportunidades y derechos. Y, en tercer lugar, generará las condiciones para que la ciudadanía del municipio de Benalmádena sea más justa e igualitaria. En este sentido, el propósito de mi intervención hoy es intentar explicar cómo se ha desarrollado ese proceso de diseño del Plan Integral, por lo que voy a mencionar brevemente la metodología que hemos utilizado, presentar los aspectos más destacados del diagnóstico realizado sobre la dimensión del problema de la violencia en el municipio, las conclusiones más relevantes y las recomendaciones principales, ¿no?, que se plantearon para diseñar lo que es ya el primer Plan Integral contra la Violencia de Género de Benalmádena, su objetivo general, sus objetivos específicos y operativos, así como los órganos de seguimiento. Como señalaba el alcalde en su intervención, el plan ha tenido varias fases. Metodológicamente ha tenido 3 fases principales. La primera ha sido una fase de coordinación, que es donde se concretaron las herramientas metodológicas que íbamos a utilizar y donde se acotaron los datos a analizar, todo ello en coordinación con el personal técnico del Centro Municipal de Información de la Mujer en el CIM. De esta forma, se acordó tomar como referencia el análisis de los últimos 4 años, desde 2016, de cara a poder tener esa evolución, ¿no?, de la información que ofrecen, incluyendo los datos del año 2020, que existían hasta el momento del análisis que estábamos realizando. En caso concreto, en relación a los datos del 2020, del año 2020 que estamos, se tuvieron en cuenta los datos sostenidos hasta el mes de marzo y, por otro, los datos comprendidos entre marzo y junio del 2020, periodo en el que ha estado vigente el estado de alarma, el primero, ya hay que decir, ya que consideraba que era más que relevante el análisis concreto de esos datos ante el extraordinario de la situación vivida. En el marco de esta fase de coordinación también quedó determinada la Comisión Técnica del Plan Integral, donde se decidió que en aras de la eficiencia de los recursos disponibles, así como con el objetivo de garantizar la viabilidad del seguimiento del plan, se consideró adecuado que los mismos espacios de coordinación y participación que ya existían en el municipio fueran los que formaran parte del conjunto de órganos del seguimiento de este primer plan, ¿no?, y que veremos al final de mi intervención, ejerciendo la actual Mesa Técnica contra la Violencia de Género como comisión técnica del Plan Integral, ¿no? Es un compromiso que aceptaron todos los integrantes de la mesa y que se debe, sin duda, a la capacidad de incidencia que tiene el personal del CIN, ¿no?, porque no todas las mesas aceptan este compromiso. La segunda fase de diagnóstico es donde se realizó el análisis previo al plan, ¿no? Para su realización se seleccionaron
2 herramientas metodológicas que permitieron contar con datos cuantitativos y cualitativos de fuentes primarias y secundarias. Eso es la revisión documental y cuestionarios a agentes claves, ¿no? No se pudieron realizar los talleres como se hubiera querido por la situación de pandemia en la que estábamos inmersas. Con ello se logró contar con datos e información relevante para el diagnóstico para hacer esa radiografía del estado de la cuestión en el municipio, así como diseñar medidas concretas y ajustadas lo más posible a ese diagnóstico. Los datos cuantitativos proceden de 4 fuentes principalmente: el Instituto de Estadística y Cartográfico de Andalucía, el IECA, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, los datos del Centro Municipal de Información de la Mujer, ¿no? Los datos cualitativos obtenidos responden a análisis de la información obtenida a través de un cuestionario semiestructurado que se dirigieron a agentes claves del municipio en esta materia. Se diseñó un cuestionario a modo de formulario con preguntas cerradas y con opción a otras abiertas, y hay que destacar positivamente que se recibieron 21 cuestionarios de agentes claves, 18 mujeres y 3 hombres, y si bien se trata de una participación en torno al 28,37%, lo importante fue recibir cuestionarios de todos los ámbitos involucrados en la prevención, atención y protección contra la violencia de género en el municipio. Tenemos los datos, los cuestionarios, evidentemente, de todo el personal técnico del centro municipal, personal político del Ayuntamiento, de la Delegación de Servicios Sociales, de la UFAM, de la Policía Nacional, del SABA, del Colegio de Abogados de Málaga, del Distrito Sanitario Costa del Sol, colectivos sociales, AMPAs, responsables de igualdad de los centros educativos y del CADE. Esto ha permitido contar con todas las miradas y conocer la opinión sobre el tema desde todos los puntos de vista, algo que considerábamos crucial en el diagnóstico. Finalmente, la fase 3 ha sido la realización del diseño del plan, una vez analizada la información cuantitativa y cualitativa, y donde, además de las medidas concretas y el sistema de seguimiento y evaluación, como ha comentado el alcalde, se ha diseñado un plan de comunicación interno y externo, ¿no? Ya centrados en el diagnóstico y en la información recopilada sobre la incidencia de la violencia de género en el municipio, no me quiero extender mucho porque el documento de diagnóstico, bueno, recoge demasiada información, pero sí que quería destacar algunos aspectos que me han parecido más interesantes, ¿no? Antes hay que mencionar que el municipio de Benalmádena pertenece al partido judicial de Torremolinos, por lo que algunos de los datos recolectados se acumulan bajo esta división territorial que responde a los datos acumulados de los municipios de Benalmádena y Torremolinos. Como decía, algunos datos destacados que se han detectado. Málaga es, tras Sevilla, la provincia que registra el mayor número de llamadas desde que está en funcionamiento el 016, el Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de violencia de género. Desde el año 2016, de las 12.882 llamadas al 016 de la provincia, que se hacían desde la provincia de Málaga, el 64,12 fueron realizados por las propias usuarias, el 31,69 por familiares o personas allegadas y solo el 3,58 por otras personas, ¿no? En relación con las llamadas realizadas por las propias usuarias, se observa que se va produciendo un descenso paulatino en el número de llamadas conforme van pasando los años. Así, en el año 2016, se registraron 2.229 llamadas usuarias y en 2019 fueron 1.615. En cuanto a las denuncias registradas por el partido judicial de Torremolinos Benalmádena, la inmensa mayoría, más del 75%, realizadas entre el 2016 y 2019, responden a las realizadas a través de atestados policiales con denuncia de la víctima, 2.635 en total. En orden de importancia, le siguen las realizadas en atestados policiales con intervención directa de la policía, que supone el 15%, y las denuncias interpuestas por la propia víctima en estos 4 años son mínimas, representando solamente el 4,5%, y las denuncias por familiares o personas allegadas son inexistentes, ¿no? Un dato muy llamativo. Comparando estas cifras con lo que podría estar ocurriendo en partidos judiciales con características similares a este, Fuengirola, Marbella o Estepona, pudimos comprobar que la tasa de denuncias por cada 1.000 habitantes en el partido judicial de Torremolinos Benalmádena es de 19,26 denuncias, una cifra significativamente superior a la del resto de partidos judiciales, que tienen una tasa del 12,36 en Fuengirola, 8,96 en Marbella y 8,50 en Estepona. Igualmente, si ponemos en relación el número de llamadas al 016 por parte de familiares y personas allegadas, no se refleja en el número de denuncias, ¿no? Si en el caso de llamadas al 016 es del 40%, el número de denuncias, como hemos visto, es 0, ¿no? Esto podría indicar que hay un cierto grado de sensibilización de la población sobre la necesidad de informarse de esta grave violación de los derechos humanos de las mujeres, aunque la decisión de dar un paso más y acudir a la autoridad policial o judicial pues no se llega a tomar.
El problema puede radicar en que sigue considerándose erróneamente que la violencia de género es un problema de índole privada y que la responsabilidad recae totalmente en las mujeres que están sufriendo esa violencia. También nos interesaba conocer el número de mujeres usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección de las Víctimas de Violencia de Género, la TEMPRO, y entre 2016 y 2019 la provincia de Málaga ha ido también descendiendo paulatinamente. De las 387 mujeres usuarias en 2016 se ha pasado a 347 en 2019. Sin embargo, en 2020, hasta el mes de mayo, el número alcanzaba las 342 mujeres, prácticamente la misma cantidad que todo el año pasado. A nivel municipal, según los datos del CIM, este servicio se viene tramitando desde el año 2005 con más de 300 terminales, estando actualmente en uso alrededor de 15. Y según los datos aportados por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Torremolinos, Benalmádena, a fecha del 29 de octubre de 2019 eran 338 las mujeres que requerían la protección en el municipio de Benalmádena. Más datos. El Partido Judicial de Torremolinos Benalmádena no cuenta con un juzgado especializado en violencia de género, es el juzgado número 3 de instrucción, número 3 de Torremolinos, el que actúa como juzgado compatible, ¿no? En cuanto a los datos, entre 2016 y 2019 se han registrado un total de 619 órdenes de protección en este partido judicial. Esto es casi la mitad de órdenes de protección que se dictan en el partido judicial de Fuengirola y 180 menos que en el de Marbella en los últimos 5 años. Se debe señalar que en estos dos partidos judiciales existe un juzgado especializado y el número de órdenes de protección es mayor, una relación que requeriría a lo mejor un análisis mucho más profundo, pero que sí ha tenido cuenta a la hora de diseñar medidas en el plan de violencia. Ya nos centramos en la información relativa a la atención que ofrece el CIM, el Centro Municipal de la Información de la Mujer. Sus principales funciones son la intervención integral hacia las mujeres usuarias del servicio, ofreciendo atención, información y asesoramiento específico sobre derechos y recursos, y el desarrollo de políticas públicas de igualdad de género a través del diseño y realización de programas y proyectos en materia de igualdad y violencia de género. Para el desarrollo de estas funciones tienen 4 departamentos: un departamento de información, de asesoría jurídica, de formación y empleo y de atención psicológica. Analizando los datos relativos al número de atenciones realizadas por cada departamento, vimos cómo estos responden a las funciones mencionadas de forma prioritaria, ¿no? En ese sentido, los departamentos de asesoría jurídica y de atención psicológica son los que más consultas de las usuarias ha atendido, como no podía ser de otra manera en la temática en la que estamos hablando, ¿no? Más allá de los datos por departamento, en relación con los motivos por los que las usuarias acuden al CIM, se ha de señalar que son muy diversos, aunque hay 3 que son los más frecuentes, ¿no?, porcentualmente hablando, a lo largo de los años analizados. Así, las consultas relacionadas con motivos de asesoramiento psicológico, malos tratos y orientación laboral son los que acaparan el mayor número de consultas realizadas. Por otra parte, y de forma más específica, analizados por separado las consultas que se realizaban por diferentes casos de violencia contra la mujer, centrándonos solamente en el caso de violencia contra la mujer, la mayoría es por malos tratos, que pasa del 11% de las consultas en 2016 al 12,4% en el 2019, ¿no?, destacando el pico de 14,2% de consultas que se producían en el año 17. Hay que señalar que solo en el primer trimestre del año 2020 este tipo de consultas acaparaba el 12,5% del total, el mismo porcentaje que durante todo el año pasado, ¿no?, en 2019. En cuanto al perfil de las usuarias, teniendo en cuenta los datos sobre la edad, los estudios, la situación laboral, la convivencia de las usuarias y salvando todas las generalidades que puedan existir, se ha podido caracterizar a las mujeres que son atendidas en el CIM. En general, tiene una edad media entre de 40 y 49 años, con estudios primarios, en situación de desempleo y viviendo en pareja con sus hijas o hijos, ¿no? Desagregando los datos con las mujeres migrantes, las usuarias migrantes tienen una media de edad algo más joven, tienen entre 30 y 39 años, tienen estudios universitarios, pero también viven en situación de desempleo y en pareja con hijas e hijos, ¿no? Y como último dato relevante hay que señalar que durante el estado de alarma, de forma análoga a lo que ha ocurrido a nivel nacional y autonómico, como señalaba también el alcalde al inicio de la jornada, las atenciones realizadas en violencia de género han supuesto el 38,29% del total de las atenciones del CIM en este periodo, lo que indica que se ha incrementado en un 18,29 puntos con respecto a las atenciones realizadas el año pasado, ¿no?, en ese mismo periodo de tiempo. Pues teniendo en cuenta todos los datos que he tomado en el diagnóstico, y me voy a centrar ahora en las conclusiones más importantes o más llamativas, donde se incluye también la información obtenida en los cuestionarios a los agentes claves, y también señalaré las recomendaciones que se daban en el diagnóstico.
Las conclusiones se han estructurado de acuerdo a la organización del que iba a ser el primer plan integral de violencia de género. Esto a través de una serie de líneas estratégicas, como señalaba también el alcalde, ¿no?, de intervención. La primera de ellas, y clave en la implementación de cualquier plan, hace referencia a la consolidación de una estructura organizacional dentro del ayuntamiento que garantizará la consecución de los objetivos, ¿no?, que se querían plantear. De ahí que la primera área de trabajo que se propuso en este plan fue el fortalecimiento de la estructura municipal frente a la violencia de género. A continuación, para la definición de las siguientes líneas, se tomó como referencia las cuatro de los 5 títulos de la que está dividida la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, que fue modificada, como saben, por la Ley 7/2018, de 30 de julio, por considerar que planteaba una estructura adecuada y a las necesidades que se habían detectado y, sobre todo, a las recomendaciones, ¿no?, que se querían plantear en el diagnóstico. En relación a la primera línea estratégica, el fortalecimiento de la estructura municipal, la idea clave parte, como señala la bibliografía especializada, del hecho de que lograr revertir el crecimiento de la violencia contra las mujeres requiere de una gestión pública eficaz y eficiente. Para ello, los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, en este caso la Concejalía de Igualdad y en concreto, ¿no?, que está en la figura del alcalde, y en concreto el Centro Municipal de Información de la Mujer, debe tener el liderazgo suficiente para permitirles la efectiva implementación de la legislación y de las políticas municipales de violencia de género, ¿no? En este sentido, las personas participantes, a través de los cuestionarios, las agentes y los agentes claves, señalaban que ofrecer una respuesta integral a la violencia de género que tenga en cuenta la multiplicidad de factores requiere de datos que permitan atender la dimensión del problema. La obtención de datos estadísticos y de información específica sobre violencia de género en el municipio, especialmente en determinadas categorías de análisis, por ejemplo, mujeres en situación de vulnerabilidad, para ello es crucial poder desarrollar políticas municipales integrales que den respuesta a necesidades concretas. Otro de los problemas señalados en varias ocasiones apunta a la necesidad de incrementar los recursos técnicos y económicos, que es una evidencia generalizada en cualquier plan, ¿no?, que sale a la luz en cualquier plan que se realice de igualdad o de este ámbito. Para atender y gestionar adecuadamente la problemática en el municipio, se señala también como prioritario fortalecer los recursos existentes y la formación de las personas implicadas profesionalmente en la gestión de la violencia de género. En este sentido, se considera que deben fortalecerse, por un lado, los programas de formación especializada para todas y todos los profesionales implicados y, por otro, la creación de un servicio de atención o espacios de intercambio y reflexión para los profesionales, ¿no?, que atiendan directamente a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos. En ese sentido, yo consideraba que los espacios de coordinación que ya existían podían dar respuesta a esta necesidad perfectamente, ¿no?, sin ningún problema. El fortalecimiento de las asociaciones de mujeres que trabajan la prevención y la atención a mujeres víctimas de violencia de género en el municipio es considerado también como un aspecto clave al objeto de poder fomentar acciones de prevención conjuntas en el ámbito municipal. Y finalmente, dentro de este capítulo relacionado con el fortalecimiento de la estructura municipal, también concluía que es necesario que el consistorio desarrolle un protocolo de sensibilización y actuación ante casos de violencia de género dirigido a todo el personal del ayuntamiento que está en contacto directo con la ciudadanía. De este modo, el personal que atiende a la ciudadanía, al público, monitoras, monitores, etcétera, si es testigo de una situación de violencia de género, sabrá reconocerla y sabrá qué recursos están disponibles para informar de ellos y afrontar la situación. La recomendación que se planteaba en el diagnóstico, en ese sentido, era crear un sistema de información estadístico, cuantitativa y cualitativa, y el desarrollo de mapas del miedo para dimensionar el problema a nivel municipal y desarrollar investigaciones en este sentido, haciendo especial hincapié en las consecuencias que tiene la violencia de género en esos colectivos de mujeres con especial dificultad, ¿no?, y que viven en situación de vulnerabilidad, con diversidad funcional, sinhogarismo, en situación de sinhogarismo, dependencia, migración, trata, explotación sexual, prostituidas, con problemas de adicción, etcétera. En segundo lugar, era aumentar en la medida de lo posible la dotación de los recursos técnicos y materiales destinados a la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Ya en la segunda línea estratégica, en relación a la sensibilización y la prevención, la idea clave de este eje de trabajo hace referencia a la implementación de campañas de prevención, de educación, sensibilización, capacitación y de fomento y divulgación de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia, así como la creación de un contexto de tolerancia cero
a la violencia contra las mujeres que se debe generar en el municipio. Según la información recogida en los cuestionarios, las y los agentes claves coincidían en señalar que el desconocimiento y la cultura machista son dos de los principales problemas relacionados con la violencia de género y que la educación es la herramienta clave para su prevención, señalándose la importancia de sensibilizar al alumnado de centros educativos en materia de igualdad y en violencia de género, especialmente a los adolescentes, ¿no? Los masculinos. En este aspecto, la innovación en el ámbito educativo y la formación en materia de igualdad del personal docente pues, jugaba un papel crucial. Es relevante señalar también que, en opinión de la mayoría de las personas que han participado a través de los cuestionarios, la ciudadanía de Benalmádena tiene conocimientos y está sensibilizada sobre el problema de la violencia, y eso significa que el trabajo y el esfuerzo de formación y sensibilización que se ha realizado en el municipio, incluido especialmente desde el CIM, pues funciona, ¿no?, si se tiene esa percepción. Seguimos en la línea referente a la sensibilización y prevención en relación a las usuarias. Es de interés también incorporar en este apartado la importancia de trabajar en concreto con dos grupos de población, determinado por la edad de las mujeres, ¿no? Se ha constatado que la edad es un factor que impide a la mujer víctima de violencia de género verbalizar la situación o denunciarla, ¿no? De media, las mujeres suelen tardar unos 8 años y 8 meses en denunciar, según los datos de un estudio realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y en el caso de las mujeres mayores de 65, los tiempos pueden incrementarse. El número de usuarias del CIM, mayores de 60 años, es bastante estable en general, se mueve entre los 56 usuarias de 2016 y las 54 de 2018 y 2019, pero hay que tener en cuenta que muchas de las mujeres de estas edades, como se ha visto a lo largo del diagnóstico, naturalizan los años de violencia y no se consideran víctimas, ¿no? Y así lo refrendan las encuestas sobre violencia que ha realizado la Delegación del Gobierno 2015 y la que recientemente publicada de 2019. Esta es la razón por la que se han diseñado medidas específicas para este grupo etario y también especialmente para las y los adolescentes. Son 25 el total las jóvenes que han acudido al Centro Municipal de Información de la Mujer desde 2016 y de las que 10 eran migrantes. La cifra no es significativa, apenas llega al 3% del total de las usuarias, pero si se tiene en cuenta los estudios que también se han realizado a nivel nacional y autonómico, se señala, por ejemplo, que los jóvenes, la población joven es algo más tolerante que el conjunto de la población con las conductas relativas a la violencia de control y que considera que los factores mentales o psicológicos son una de las principales causas de violencia hacia las mujeres. Así que es notoria la necesidad de seguir trabajando y formando a la juventud sobre la raíz de la violencia de género, los factores de riesgo, sus causas y cómo construir relaciones igualitarias basadas en el respeto, ¿no? En relación a ello, se ha de señalar en este apartado el trabajo relevante que se realiza desde el CIM con el desarrollo de actividades que busca sensibilizar y generar conocimiento y aprendizajes en la materia, ya sea a través de las jornadas anuales sobre violencia de género como esta, de la subvención de proyectos a asociaciones de mujeres, la combinación de fechas claves, la formación en el ámbito educativo, a usuarias, etcétera, o el reconocimiento a personas y entidades por su labor a favor de la igualdad de género, ¿no?, como el premio Clara Campoamor. Las recomendaciones en este área estaban dirigidas a continuar promoviendo la coeducación en el ámbito educativo del municipio, como lo venían haciendo hasta el momento, potenciar la innovación en las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres que se dirigen a la población estudiantil, involucrando al profesorado y al resto de los integrantes de la comunidad educativa, ¿no?, AMPAs, consejos educativos, asociaciones estudiantiles, etcétera. Promover campañas de comunicación que sensibilicen a la ciudadanía y a los responsables de los estamentos de ocio para jóvenes, como aliados, ¿no?, que pueden ser nuestros, sobre la responsabilidad de la prevención, denuncia y erradicación de la violencia de género y sobre el hecho de que este tipo de violencia es una violación de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres y así debe verse. Crear redes de hombres jóvenes, basadas en masculinidades positivas y no violentas para que estos sean aliados de las transformaciones sociales y actores claves en la modificación de pautas culturales entre la juventud. Y, por último, fomentar acciones conjuntas con las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas y los centros municipales de mayores para facilitar y promocionar el acceso de las mujeres mayores de 65 años a la sensibilización, la prevención y, sobre todo, a la atención que puede ofrecer el CIM. En relación con la línea estratégica de atención y protección, en este apartado se incluye toda referencia a la capacidad de articular y potenciar un servicio especializado que brinda atención integral a las víctimas
supervivientes y sus entornos, que incluye servicios de atención psicológica, contención emocional, asesoramiento jurídico, etcétera, en un único espacio, o la existencia, ¿no?, como ocurre en el CIN, o la existencia de protocolos de actuación intersectoriales, ¿no?, entre otros. En ese sentido, se ha visto que el personal técnico del CIN conoce y realiza su trabajo bajo el paraguas de los diferentes protocolos de actuación desarrollados a nivel autonómico y nacional para los ámbitos educativo, sanitario y de protección policial, ejerciendo como asesores en alguno de estos ámbitos. A través de los cuestionarios, las personas que han participado desde el ámbito de la salud señalaban la dificultad para la detección de los casos. Se hace necesario, por ello, mejorar las capacidades para dicha detección, así como los procesos de denuncia y los mecanismos de protección y atención de mujeres que deciden denunciar de todas las instancias involucradas, incluyendo el ámbito educativo. Se concluye también que es importante tener en cuenta las necesidades estratégicas de las mujeres en su diversidad para mejorar recursos o establecer mecanismos y herramientas específicas para cada grupo, ¿no?, como por ejemplo mujeres con discapacidad o diversidad funcional, mujeres en situación de trata, etcétera, que requerirían atención especializada en las comisarías, juzgados de guardia, servicios de emergencia, etcétera. De nuevo, se ha señalado que la formación y la concienciación del propio personal de estas instancias se hace necesaria, ¿no? Hablamos de la policía, de los juzgados y de otras instancias. Finalmente, las y los agentes claves han detectado la necesidad de mejorar determinados procesos burocráticos y fortalecer los protocolos de actuación de los ámbitos policial, judicial, de salud y servicios sociales. La falta de recursos materiales y de personal especializado son debilidades que requerían de acciones de mejora para una mejor y mayor efectividad la atención y protección de mujeres víctimas y supervivientes. De este modo, las recomendaciones que se hacían desde el diagnóstico partían de diseñar e implementar un programa formativo especializado para profesionales implicados en la gestión de la violencia de género en el ámbito judicial, educativo, sanitario, servicios sociales, agentes sociales, etcétera. Desarrollar junto a colectivos sociales iniciativas que articulen problemas conexos considerados factores de riesgo en la violencia de las mujeres, como por ejemplo programas de prevención de consumo de alcohol, de drogas, programas de atención a personas que viven en situación de vulnerabilidad, etcétera. Realizar un estudio sobre la viabilidad de crear una unidad especializada en la violencia de género en la Policía Local de Benalmádena. Diseñar y difundir entre la ciudadanía una guía de recursos disponibles en el municipio para la atención y protección de las mujeres que viven en una situación de violencia, que informe de cuáles son los pasos que se deben seguir en caso de presenciar una situación de este tipo o de conocer a una mujer en esta situación, ¿no? Involucrar a la ciudadanía de algún modo. Diseñar un protocolo para la prevención y respuesta a la violencia de género en situación de emergencia, como la que hemos vivido en momentos de confinamiento. Y esa sería la última de las medidas o de las recomendaciones en ese área, ¿no? En cuanto a la línea de recuperación integral, la recuperación integral de las víctimas. En este apartado hace referencia a la aplicación de medidas intersectoriales que logren el empoderamiento de las víctimas supervivientes de violencia, ¿no? La asistencia psicológica, jurídica, social y económica de las mismas, el acceso inmediato a viviendas o la adopción de medidas encaminadas a la reintegración social y laboral a través de programas de empleo, formación profesional, etcétera. En este apartado se puede concluir que, además de gestionar la acogida inmediata en centros de emergencia de las mujeres que lo necesitan y la atención de diferentes ámbitos como el jurídico, el laboral y psicológico, el CIN implementa un amplio abanico de programas de atención a víctimas de violencia de género con el objetivo de lograr su íntegra y completa recuperación. Entre ellos destacan los programas de empoderamiento económico, asesoramiento jurídico y laboral y la atención psicológica dirigida no solo a las víctimas de violencia de género, sino también a sus hijas e hijos o a víctimas de violencia menores de edad, ¿no? Por otra parte, las personas agentes claves han señalado el impacto negativo que tiene la violencia de género en la salud de las mujeres, que requiere un abordaje específico para su recuperación integral y la incorporación a una vida normalizada, incluyendo el acceso al mercado laboral, porque su dependencia económica con el agresor limita profundamente la toma de decisión de denunciar su situación. Esta falta de autonomía a veces viene dada por su nivel de estudios, falta de experiencia profesional, de capacitación profesional específica, por la imposibilidad de trabajar legalmente en el caso de mujeres migrantes o por la dificultad de conciliar vida familiar y laboral. La concesión de ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia, la ampliación de horarios de guarderías para madres víctimas o la reserva de cupos de plazas en bolsas de trabajo del Ayuntamiento son algunas de las prioridades, ¿no?, señaladas en los cuestionarios. Las recomendaciones se han encaminado, por tanto, a seguir desarrollando los diferentes programas de recuperación integral, como se viene realizando en el CIM: información, orientación, apoyo, recuperación psicológica, asesoramiento jurídico, reintegración laboral, empoderamiento, formación en capacidades acordes con el mercado de trabajo, etcétera. Por otro lado, potenciar los planes de formación y planes de empleo público municipal existentes para las mujeres víctimas supervivientes,
reservar un porcentaje de las plazas en los planes municipales de empleo para esas mujeres y coordinar con el sector empresarial del municipio la creación de empleo para mujeres víctimas con posibles incentivos, ¿no?, a empresas que se adhieran. Y ya la última línea estratégica, relacionada con la coordinación institucional, se relaciona directamente con el primer apartado, con el fortalecimiento de la estructura municipal, porque la articulación y coordinación interinstitucional permite contar con alianzas estratégicas para implementar esas leyes, políticas y protocolos de coordinación existentes, ¿no?, fortalecer el entramado institucional de género y abrir canales de diálogo para identificar necesidades comunes, compartir buenas prácticas e ideas innovadoras y lograr con ello respuestas mucho más eficaces frente a la violencia de género. En este sentido, del diagnóstico realizado puede destacarse los siguientes aspectos. Además de participar en la Comisión Psicológica Especializada en Igualdad y Prevención de Violencia de Género de las instituciones públicas de Málaga, el CIM cuenta con 4 espacios propios de coordinación, ¿no? La Comisión Local de Violencia de Género, la Mesa Técnica contra la Violencia de Género, una mesa de coeducación y reuniones anuales de trabajo con colectivos de mujeres y colectivos feministas. El CIM desarrolla un importante papel como agente facilitador de la coordinación institucional en el municipio y como agente asesor, como decía antes, especializado en violencia de género de otros ámbitos, al policial, educativo, etcétera. Por su parte, en general las personas encuestadas afirman tener buena coordinación con los servicios especializados del CIM, aunque de los cuestionarios también se extrae que en ocasiones la falta de coordinación con otras instancias ajenas al CIM dificulta los procesos de atención a las mujeres víctimas y supervivientes. Se ha puesto de manifiesto también que algunas instancias no tienen relación con otras y, sin embargo, un trabajo coordinado permitiría mejorar esa respuesta integral, ¿no?, a la violencia de género. Potenciar, por tanto, los espacios de coordinación permitiría desarrollar una estrategia institucional común en materia de violencia de género, favorecer la implicación por igual de las distintas instancias involucradas y tal vez reducir la burocracia existente. Elementos todos ellos que podrían estar detrás de las dificultades de la coordinación institucional que han detectado, ¿no?, algunos de los agentes claves. Las recomendaciones del diagnóstico se centraron en fortalecer los diferentes mecanismos de coordinación interinstitucional promoviendo la participación de todas las instancias implicadas, considerando que son muy potentes, ¿no?, como refleja la respuesta a la petición de participación y colaboración en el diagnóstico. En el marco de los órganos de coordinación y asistentes, generar un espacio o un encuentro de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las y los profesionales que tienen que ver y proteger, ¿no?, atención y protección de mujeres víctimas y sus hijos. Eso ya sería como las últimas recomendaciones que se hacían en el diagnóstico, y el plan integral se diseñó en base a esas necesidades detectadas, en base a esas recomendaciones realizadas y, como señalaba el alcalde, tiene unas líneas estratégicas que mencionaban antes, ¿no? La primera, fortalecimiento de la estructura municipal frente a la violencia; la segunda, sensibilización y prevención; la tercera, atención y protección; la cuarta, recuperación integral; y la quinta, coordinación y cooperación institucional. Cada línea estratégica de intervención se define a través de unos objetivos específicos, uno por cada línea, que se desarrollan en un tercer nivel mediante objetivos operativos, y estos a su vez se han concretado en 28 medidas en total que tiene el plan, ¿no? No quiero extenderme más, además las medidas están recogidas en el plan, que puede consultarse públicamente, y aquí solo quería hacer referencia, porque me parecía lo más importante del plan, ¿no?, es hacer referencia a los niveles de objetivos específicos y operativos, ¿no? El objetivo general del plan integral es promover que las mujeres y niñas de Benalmádena gocen de su derecho a una vida libre de violencia de género mediante una estructura y recursos municipales adecuados para dar una respuesta a sus necesidades de prevención, atención y protección. La línea estratégica 1, recordemos el fortalecimiento estructural del municipio frente a la violencia, tiene el objetivo específico de fortalecer la capacidad institucional del CIM para garantizar la efectiva implementación de la legislación y de las políticas de violencia de género. Se operativa en 2 objetivos. El primero, fortalecer los recursos del municipio frente a la violencia, y el segundo es desarrollar un sistema de información y medición de la violencia de género en el municipio para tener información, ¿no?, de la incidencia real del problema. En la línea estratégica 2, sensibilización y prevención, tiene el objetivo de seguir creando un contexto de tolerancia cero hacia la violencia de género en el municipio, y se aterriza en un objetivo operativo de continuar desarrollando campañas de prevención, de educación, sensibilización, capacitación y de fomento de divulgación de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y una vida libre de violencia. La línea estratégica 3, de atención y protección, tiene el objetivo de fortalecer los espacios de atención y protección integral a las víctimas supervivientes de violencia de género y a sus entornos,
Se operatoriza en dos objetivos: promover la especialización de los diferentes agentes involucrados y desarrollar protocolos de actuación que garanticen la atención de los servicios del CIN, ¿no?, en situación de emergencia, actuación de una policía local especializada, ¿no?, por ejemplo. En la línea 4, la de recuperación integral, tiene el objetivo de promover la autodeterminación personal de las víctimas y supervivientes de violencia de género y se operatoriza en el objetivo de continuar potenciando la recuperación integral de las víctimas supervivientes de violencia de género, como se viene desarrollando hasta el momento. Y la última línea, la de coordinación institucional, tiene el objetivo de fortalecer esa articulación que ya existe para dar una respuesta más eficaz frente a la violencia de género, operativizado en dos objetivos. El primero es potenciar las alianzas estratégicas para implementar las leyes, políticas municipales y protocolos de coordinación que ya existen y que se puedan crear. Y, por otro, facilitar canales de diálogo para identificar esas necesidades comunes que tienen los órganos y compartir buenas prácticas, ideas innovadoras y establecer nuevos protocolos de actuación que faciliten sobrepasar esa burocracia mencionada, ¿no? Y ya para concluir, solo mencionar los órganos de seguimiento del plan integral que se han establecido, como decía, aprovechando los órganos ya existentes de coordinación. El Centro Municipal de Información a la Mujer sería la que genera la coordinación, todo el seguimiento y evaluación del primer plan. Lo haría de una forma continuada. La Mesa Técnica contra la Violencia ejercería las veces de comisión técnica del plan integral y se reuniría semestralmente, o dentro de sus reuniones semestralmente, es la que haría el seguimiento. La Mesa de Coeducación tiene las funciones del desarrollo y seguimiento de las medidas del primer plan de forma semestral. La Mesa de Trabajo con colectivos de mujeres feministas y la Comisión Local de Violencia de Género, que tiene un nivel político más alto, pues desarrollarían también el seguimiento de las medidas del plan ya de forma anual. Por mi parte, eso es todo. Así que muchísimas gracias de nuevo al equipo por contar conmigo, por la responsabilidad, ¿no?, de poder haber hecho y haber conocido su trabajo y de haber planteado estas medidas, y muchas gracias.